Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 58 años llega a emergencias por cefalea, tiene antecedente de hipertensión arterial crónica de larga evolución y mala adherencia a sus medicamentos. Al llegar, su presión arterial es extremadamente elevada, 231 sobre 135 milímetros de mercurio. Se administra hidralazina intravenosa, un antihipertensivo de acción rápida. 20 minutos después, la presión baja a 145 sobre 95 milímetros de mercurio. Aunque esa presión podría parecer mejor o incluso aceptable, en las siguientes 24 horas la creatinina sube de 1.1 a 1.6 miligramos por decilitro y el sedimento urinario muestra abundantes cilindros granulares. La pregunta clave del caso es: ¿qué proceso explica esta lesión renal aguda? La respuesta correcta es alteración de la relación presión-flujo en las arteriolas renales por hipertensión crónica. En el desarrollo del caso, este paciente tiene una disminución demasiado rápida de la presión arterial después de recibir hidralazina. El problema no es que la presión haya quedado baja para una persona sana. El problema es que este paciente no es una persona sana desde el punto de vista vascular. Tiene hipertensión crónica. Y en hipertensión crónica, los órganos se adaptan a vivir con presiones más altas. Esto incluye el cerebro, el corazón y los riñones. Por eso, cuando la presión baja rápidamente desde 231 sobre 135 hasta 145 sobre 95, el riñón puede interpretar esa nueva presión como insuficiente para mantener perfusión adecuada. El resultado es isquemia renal relativa, también llamada isquemia normotensiva. Es normotensiva porque la presión final puede parecer normal o cercana a normal, pero para ese riñón crónicamente hipertenso, esa presión representa una caída brusca del flujo sanguíneo. En la base fisiológica tenemos autorregulación renal. Los riñones normalmente mantienen un flujo sanguíneo relativamente constante dentro de un rango amplio de presiones arteriales. Esto se llama autorregulación del flujo sanguíneo renal. Los dos mecanismos principales son respuesta miogénica. Cuando la presión arterial sube, la arteriola aferente se estira. Ese estiramiento hace que la arteriola aferente se contraiga. Esto protege al glomérulo de presiones excesivas. El segundo mecanismo es retroalimentación túbulo-glomerular. Cuando la presión alta aumenta la filtración glomerular, llega más sodio y cloro a la mácula densa. La mácula densa responde liberando señales como adenosina que causan vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto reduce la filtración y protege al glomérulo. Y bueno, ¿qué cambia en hipertensión crónica? En un paciente sano, si la presión arterial baja de forma moderada, el riñón todavía puede mantener flujo adecuado. Pero en hipertensión crónica, las arteriolas renales están adaptadas a presiones más altas. Existe vasoconstricción basal de las arteriolas aferentes y cambios estructurales vasculares. Por eso la curva de autorregulación se desplaza hacia la derecha. Esto significa que el riñón necesita presiones más altas para mantener el mismo flujo. Entonces, una presión que sería suficiente para una persona sana puede ser insuficiente para una persona con hipertensión crónica. En UWorld tenemos una gráfica de autorregulación del flujo sanguíneo en hipertensión crónica que explica lo siguiente. En un paciente sano, el flujo sanguíneo renal se mantiene adecuado dentro de un rango amplio de presión arterial media, pero en hipertensión crónica, la curva se desplaza hacia la derecha. Eso significa que el riñón hipertenso está acostumbrado a funcionar con presiones más altas. Cuando la presión se reduce rápidamente, el paciente puede caer fuera de su zona segura de autorregulación, y cuando cae fuera de esa zona, el flujo sanguíneo renal disminuye abruptamente, y el resultado es isquemia renal. ¿Y por qué aparecen cilindros granulares? Los cilindros granulares son una pista muy importante. En STEP 1, los cilindros granulares sugieren necrosis tubular aguda. Recuérdalo. Cilindros tubulares, necrosis tubular aguda. En este caso, la necrosis tubular aguda ocurre por isquemia. La caída rápida de presión disminuye la perfusión renal, especialmente en zonas vulnerables del túbulo renal. Las células tubulares se lesionan,
se desprenden y forman cilindros granulares en la orina. Por eso vemos aumento de creatinina, lesión renal aguda y cilindros granulares. En crisis hipertensivas, especialmente en pacientes con hipertensión crónica, la presión no debe normalizarse de golpe. La reducción debe ser gradual. Una regla clásica es disminuir la presión arterial media aproximadamente 25% en las primeras horas, no llevarla inmediatamente a valores normales. ¿Por qué? Porque si se reduce demasiado rápido, puede haber hipoperfusión de órganos adaptados a presiones altas. En riñón puede ocurrir necrosis tubular aguda, en cerebro isquemia cerebral y en corazón isquemia miocárdica. En el diagnóstico diferencial no es lesión glomerular por inmunocomplejos porque eso produciría hematuria, proteinuria y cilindros eritrocitarios. No es nefritis intersticial inducida por fármacos porque esperarías fiebre, rash, eosinofilia, piuria o cilindros leucocitarios. No es lesión tubular por cristales porque el caso no menciona cristales urinarios ni medicamentos típicos que precipiten cristales. Tampoco es azotemia prerrenal por reducción global del gasto cardíaco, porque el evento principal fue una caída rápida de presión en un paciente con autorregulación desplazada por hipertensión crónica. La mejor explicación es alteración crónica de la relación presión-flujo en las arteriolas renales. En los puntos clave, en hipertensión crónica, la autorregulación renal se desplaza hacia presiones más altas. El riñón hipertenso necesita presiones más elevadas para mantener un flujo adecuado. Una reducción rápida de presión puede causar isquemia renal relativa. La hidralacina intravenosa puede bajar la presión rápidamente. La isquemia renal puede producir necrosis tubular aguda. Los cilindros granulares son característicos de necrosis tubular aguda. En crisis hipertensiva, la presión debe reducirse de manera controlada, no normalizarse inmediatamente. Una estrategia clásica es reducir la presión arterial media aproximadamente 25% durante las primeras horas. En las preguntas, ¿qué ocurrió después de administrar hidralacina intravenosa? La presión arterial bajó rápidamente de 231 sobre 135 a 145 sobre 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué 145 sobre 95 puede ser insuficiente en este paciente? Porque sus riñones están adaptados a presiones crónicamente elevadas. ¿Qué ocurre con la curva de autorregulación renal en hipertensión crónica? Se desplaza hacia la derecha. ¿Qué estructura regula rápidamente el flujo glomerular mediante respuesta miogénica? La arteriola aferente, que detecta la mácula densa en la retroalimentación túbulo-glomerular, el aumento de sodio y cloro tubular. ¿Qué hallazgo urinario sugiere necrosis tubular aguda? Cilindros granulares. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión renal aguda en este paciente? Isquemia renal por reducción excesivamente rápida de presión arterial en hipertensión crónica. Y recuerda, en STEP 1, cuando un paciente con hipertensión crónica severa recibe tratamiento antihipertensivo rápido y luego desarrolla lesión renal aguda con cilindros granulares, piensa en necrosis tubular aguda por isquemia normotensiva. La clave es que la autorregulación renal en hipertensión crónica se desplaza hacia la derecha. Por eso, una presión que parece aceptable para una persona sana puede ser demasiado baja para un riñón acostumbrado a presiones crónicamente elevadas. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.